Quiero agradecer su presencia y decirles que el objeto de esta conferencia de prensa es dejar establecida con claridad la posición de Comunidad Ciudadana con relación a las próximas elecciones judiciales. Y esa posición viene acompañada de una propuesta. Primer elemento que queremos dejar claro: el país se juega su futuro democrático en el próximo proceso electoral judicial. Un desafío que tiene que ver con independencia, administración de justicia para todos, con jueces y juezas probos que sean capaces de demostrarnos algo fundamental: independencia de los órganos del Estado. Segundo, para evitar la persecución política, la prisión arbitraria y los juicios absolutamente sesgados en favor de los intereses del MAS. Y tercero, porque creemos que es un elemento central de la construcción de una sociedad entre iguales. Nuestra respuesta al MAS es muy clara. El MAS lo que quiere es repetir las elecciones que se hicieron en 2011 y 2017. Elecciones espurias que nos dejaron miembros de los principales tribunales del órgano judicial absolutamente sometidos al MAS, con una alta cuota de corrupción y además con poca idoneidad profesional. Y el MAS nos quiere contar que el tema se resuelve con un reglamento. El tema no se resuelve con un reglamento por dos razones básicas. Porque el reglamento, como ocurrió en la elección del Defensor del Pueblo, es un disfraz. Puede ser un gran reglamento, el mejor reglamento del mundo. La comisión mixta que hace la preselección de los candidatos está controlada en 2/3 por el MAS. Ustedes piensan solamente el MAS tiene mayoría absoluta. No, en la comisión mixta que hace la preselección, el MAS tiene los 2/3 y por lo tanto puede definir, pasándose por alto el mejor reglamento, la preselección arbitraria de los candidatos a magistrados. Ese es un elemento clave. Por lo tanto, Comunidad Ciudadana garantiza que no le va a dar al MAS los 2/3 que el MAS pretende para validar, para legitimar una elección que ya se anuncia como espuria, como absolutamente carente del más mínimo fundamento jurídico. La segunda garantía que nosotros queremos darle a la sociedad boliviana es que el voto del ciudadano en las elecciones judiciales valga. Que si hay mayor número de votos blancos y nulos, estos sean considerados como elementos que invalidan la legitimidad de la elección. Esas dos garantías fundamentales que Comunidad Ciudadana se compromete a cumplir con el pueblo boliviano tienen que ver, para aplicarse positivamente y como forma propositiva, con la continuación de lo que fue nuestra propuesta de reconciliación y paz cuando vino el informe del GIE. Y esta es una propuesta de una ley. Lo que estamos presentando es una propuesta de ley, una ley de garantías que ha sido presentada, como pueden ver ustedes aquí, y que ha sido ya recibida en la instancia correspondiente. Es un proyecto de ley de garantías. ¿Qué establece ese proyecto de ley de garantías? Que la Asamblea Legislativa Plurinacional delega la preselección de los candidatos y candidatas a una instancia que es un tribunal de méritos de comisionados que se llama Tribunales de Mérito para la elección de los precandidatos, de los candidatos a los cargos judiciales. Primer aspecto: la Asamblea define la descentralización de la elección de candidatos a juristas, la constitución de 9 jurados departamentales de mérito. Cada departamento del país tendrá la responsabilidad de hacer la preselección de las características de los postulados, de las reglas que se tienen que cumplir por cada una de esas postulaciones, y establecer adicionalmente la calificación de méritos en Oruro a los orureños, en Santa Cruz a los cruceños, en La Paz a los paceños y así sucesivamente. Esos tribunales de méritos hacen la preselección y se la entregan a la Asamblea Legislativa Plurinacional con una calificación determinada que debe ser respetada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ese es un aspecto clave
de esta propuesta, que es no solamente el sacar de la responsabilidad de los asambleístas, sin perder su potestad como asambleístas, la capacidad de preselección. La preselección la hace ¿quién? La hacen universidades públicas, colegios de abogados y de auditores, asambleas legislativas departamentales, el grupo de juristas independientes del cual voy a hablar ahora, que están promoviendo la reforma estructural de la justicia, asociaciones departamentales de periodistas y organizaciones de la jurisdicción indígena originario campesina. Este es un aspecto fundamental porque genera dos efectos: la independencia de la preselección y la descentralización de esa preselección, entregándola a cada uno de los 9 departamentos que van a elegir de acuerdo a estas características. Ustedes se preguntarán, ¿y qué hay con la iniciativa de los juristas independientes para llevar adelante una reforma estructural de la justicia? Nosotros la hemos apoyado y la apoyamos. No hay incompatibilidad entre nuestro proyecto, que es un proyecto para resolver la emergencia de las elecciones judiciales, y el proyecto, el planteamiento, la iniciativa legislativa ciudadana que está llevando adelante los juristas independientes. Si esta se aplicara o se lograra concretar antes de la elección judicial y pudiera modificar el proceso de elección judicial con un proceso distinto como plantea la reforma constitucional, esa reforma está por encima de nuestro planteamiento. Queremos dejar claramente establecido que nosotros respaldamos la iniciativa de los juristas independientes, la iniciativa de los ciudadanos, pero creemos que, dadas cómo están las circunstancias, es poco probable que el tiempo les alcance. Si el tiempo les alcanza, la respaldamos. Si el tiempo no les alcanza, está esta ley de garantía que establece la posibilidad de una preselección sin modificar la Constitución. El otro elemento importante: los actuales magistrados y consejeros, por la prohibición constitucional, no pueden postularse al mismo cargo, pero sí pueden hacer un pasanacu. Es decir, alguien que ha sido miembro del Tribunal de Justicia pasa al Tribunal Constitucional y aquí no ha cambiado nada. Nosotros proponemos que por la prohibición constitucional, si se postulan a otro cargo por razones de especialidad, es decir, el Tribunal Agroambiental no tiene las mismas características que el Tribunal Constitucional, se considerará esa candidatura como un demérito. Es decir, si un tribuno constitucional quiere ser miembro del Tribunal Supremo de Justicia y se presenta como candidato a un nuevo cargo habiendo ocupado un cargo anterior, eso será un demérito por razones de especialidad, porque la tarea constitucional no es la misma que el Tribunal Supremo de Justicia. Y finalmente, establecer: si los votos nulos y blancos por cada órgano son mayores a los votos válidos, se repite el proceso de preselección y elección para ese órgano. En consecuencia, por supuesto, estamos planteando una modificación de la ley electoral para que esto sea posible. Termino diciendo: Comunidad Ciudadana no va a legitimar el proceso espurio que tratan de disfrazar con un nuevo reglamento los masistas. Aquí hay 3 proyectos: el proyecto de Comunidad Ciudadana que estamos presentando, el proyecto de los juristas independientes, que son compatibles, y el proyecto del MAS de repetir una tercera elección espuria como las que han habido el 2011 y el 2017, que no se puede aceptar porque no garantiza la independencia judicial. Sí, estos son los planteamientos que queremos poner a consideración de ustedes. Don Carlos, la anterior legislatura ya plantearon una comisión externa a la Asamblea y fue calificada de totalmente ilegal porque se le estaría quitando la competencia a la Asamblea, porque fue una idea ya de la anterior legislatura. No se le quita la competencia a la Asamblea porque la Asamblea lo que hace es delegar una responsabilidad sin vulnerar la Constitución, estableciendo algo muy importante. Cuando los tribunales departamentales de mérito hacen su calificación, la entregan a la Asamblea Legislativa Plurinacional, y es la Asamblea Legislativa Plurinacional que, con esas calificaciones independientes, sin ningún tipo de sesgo político, con la calificación lleva adelante la elección de las candidaturas para ser puestas a consideración del voto popular. No se está perdiendo la potestad constitucional de la Asamblea, sino que simplemente esos tribunales son tribunales de apoyo, tribunales de colaboración que tienen un carácter de garantía de independencia. ¿La conformación de estos tribunales que proponen los debería definir también la Asamblea Legislativa para la elección?
Nosotros lo que estamos proponiendo, como les he mencionado, es que hagan la selección en cada departamento. Vamos a poner el ejemplo del Departamento de La Paz. Las universidades públicas de La Paz escogen a un delegado de ese tribunal de mérito de las universidades. El Colegio de Abogados de La Paz hace lo propio con un delegado del Colegio de Abogados. El de auditores lo hace también. ¿Y auditores por qué? Porque el Consejo de la Magistratura no requiere necesariamente de abogados. Las asambleas legislativas departamentales, esto es muy importante, eligen también a representantes que son los comisionados en esos tribunales. Los juristas independientes, si quisieran hacerlo, hacen lo propio. Las asociaciones departamentales de periodistas hacen su elección. Y finalmente las organizaciones indígenas de la jurisdicción indígena originario y campesino. Ahora esto habría que socializar o aprobar en el Parlamento con los 2/3 de los diputados. El concepto es muy simple. Nosotros lo que queremos garantizar es que el MAS no se apropie nuevamente de la preselección de candidatos, porque como les he dicho, el MAS tiene 2/3 en la comisión mixta. Si le damos a eso al MAS y el MAS nos cuenta la historia de que el reglamento se lo permite, porque el reglamento es un gran reglamento y por lo tanto garantiza la independencia. Eso no es verdad, como se probó en la elección del defensor del pueblo. El reglamento era bueno y lo consensuamos. Aprendimos la lección. El reglamento es un disfraz que lo que hace es garantizar los 2/3 del MAS en la comisión de preselección. Por lo tanto, cuando tú recibes de los de las comisiones de méritos que son departamentales, uno de cada departamento, cuando recibes la calificación, no puedes modificar esa calificación. La calificación ya no la hace la Asamblea Legislativa Plurinacional, sino la hacen tribunales que garantizan independencia y absoluta presidencia de carácter político. En este contexto, don Carlos, si me permite, los asambleístas de Comunidad Ciudadana no van a participar de las comisiones mixtas porque conocemos los antecedentes que ha pasado con anteriores procesos, es decir, no ha tenido viabilidad las propuestas de Comunidad Ciudadana en este sentido. Por supuesto que van a participar. Por supuesto que los parlamentarios de Comunidad Ciudadana van a ejercer todos sus derechos y su participación en las comisiones, en los comités y en el plenario. Pero lo que queremos nosotros es que esta ley de garantías, independientemente de nuestra participación minoritaria en una, comisión o en una organización de preselección de carácter mayoritario del MAS, sea manejado por el MAS de manera arbitraria. Lo que estamos tratando de hacer es evitar que las comisiones mixtas pertinentes tengan la decisión, que es darle al MAS la decisión arbitraria de hacer lo que hizo en el 2011 y el 2017. Nosotros tenemos un poder importante de defensa del voto del ciudadano, que es el poder de no permitir que los 2/3 lleven adelante una elección espuria. Este proyecto de ley es una propuesta de solución a ese empantanamiento. Podrá o no ser aceptado por el MAS, pero lo que nosotros tenemos es el control de los 2/3 en el momento de la preselección, porque la preselección tiene que ser aprobada por el plenario de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la que Comunidad Ciudadana puede o no habilitar los 2/3, y ese es el arma legítima, el arma democrática y el arma de garantía de la seguridad ciudadana de contar con nuestro bloqueo en el caso de que esa elección mantenga la línea de ser una elección espuria y completamente ilegítima como la que pretende hacer el MAS. Una ley corta que vulnera la Constitución es una ley espuria. Si la ley corta respeta la Constitución, cosa que tengo mis dudas, habrá que analizarla. Pero es obvio que lo que ellos pretenden es pasarse por alto los 2/3 con un argumento absolutamente insostenible. La Constitución no se modifica ni se puede tocar. Ya lo han hecho en otros casos en el ámbito de la persecución política, que por supuesto está vulnerando la Constitución, de la que tendrán que dar razón cuando sea momento adecuado de contar con una justicia realmente independiente, que es lo que buscamos. No. En mi gestión lo que hicimos fue cumplir exactamente la Constitución, que en el momento en que estaban suspendidas las sesiones legislativas, en ese paréntesis el Poder Ejecutivo podía tomar decisiones vinculadas al tema. En este caso la actual Constitución tiene otras características.